Antes de empezar la charla, pues quiero preguntarles cuántos de ustedes son creyentes. Levanten la mano, por favor. ¿Y cuántos de ustedes no son creyentes? Levanten la mano, por favor. Entonces, a los que son creyentes les voy a pedir que me den su bendición. Y a los que no son creyentes les voy a pedir que me den su buena onda. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ahora que vamos a ver este tema, antes de poder empezar a poder explicar este tema, no me voy a meter en religión como religión, pero sí me voy a meter en las inteligencias. Es un tema paradójico porque, de alguna forma, empezamos con la parte espiritual y seguimos avanzando en el camino. Sin embargo, hoy, ante la dinámica de la vida, empezamos, después de haber hecho todo el tema en coeficiente intelectual que hemos podido, hemos descubierto luego la inteligencia emocional y aún así todavía falta mucho por descubrir, pero ya hace rato que los científicos se dan cuenta que la inteligencia espiritual es una base fundamental de la estructura de la persona. Entonces son cosas que a veces uno dice, Dios mío, ¿qué pasó en el camino? ¿Qué pasó en el camino? Entonces la idea es tratar de ver un poquito qué significa este tema del coeficiente intelectual, la inteligencia emocional y por qué llegamos a la inteligencia espiritual. Y de ahí no hay una definición para el coaching espiritual, por si acaso no es que yo soy un coach espiritual, no eso qué es. Pero sí es verdad que se tocan muchas fibras, ya lo dijo Pedro, lo dijo Carlos, se tocan muchas fibras en este camino. Entonces hay que tener una altísima responsabilidad con la persona que tienes ahí de coaching. Y eso demanda no solo de ti el tener una gran formación, una gran forma de vestirte, de andar, de decir, tu expresión verbal y no verbal, no solo eso, demanda de tus valores, demanda de que en realidad lo que practicas es lo que dices, de que en realidad comulgas y hay una congruencia entre lo que haces y lo que dices. ¿Cuántos coaches han visto ustedes que son una maravilla cuando están dando ese coach en la empresa y después los encuentras botados borrachos en una esquina en una discoteca? O sea, por Dios, ¿de qué estamos hablando? Entonces, lo que intenta seguir esta línea de la inteligencia espiritual es que haya una congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Y que al mismo tiempo podamos identificar nuestra estructura espiritual. Pedro dijo una pregunta vital para esto. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y claro, todos respondemos, yo soy Carlos, yo soy Francisco, yo soy Marta, yo soy etcétera, etcétera, etcétera. O yo soy ingeniero industrial, o yo soy psicólogo, o yo soy esto. Pero nunca podemos definir internamente quiénes somos. ¿Para qué nacimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué encontramos en nuestra vida? ¿Qué somos? Yo soy ingeniero industrial. Me encanta el mundo del talento humano. Pero hay una parte de mí que anhela servir profundamente. Dirijo una fundación que tiene más de 90 personas trabajando y atendemos a más de 16.000 beneficiarios en todos los sectores del Ecuador, principalmente Quito, Manta, Guayaquil. Entonces, así como me ven aquí parado, hay momentos en los que yo estoy con mi pantalón y mi camisa en los sectores urbanos marginales más pobres de Guayaquil. Pero ese soy yo. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo practican esos valores? Entonces, un poco, ¿qué es el coeficiente intelectual? También conocido como cociente intelectual, un número que resulta de la realización de una evaluación estandarizada que permite medir las habilidades. Hace poco, nada más, hace pocos años, todo lo que definía a una persona era su IQ. Su IQ, su coeficiente intelectual. Si tú salías bien en los resultados de coeficiente intelectual, es más, por si acaso, Stanford, Harvard, todas esas universidades, el IQ era lo que primaba. El coeficiente intelectual, si tú tenías un coeficiente intelectual por encima de tanto, entonces tú eras una persona que estaba lista para asumir un cargo gerencial dentro de una empresa o un cargo mando medio dentro de una organización. Entonces había una línea directa entre los que tenían mayor IQ y los tontos, pues. Los que tenían menor IQ. Pero después se empezaron a dar cuenta que el IQ no lo era todo. Y que esta gente que tenía un IQ altísimo, como Albert Einstein o como muchas personas, sabrán ustedes que Albert Einstein empezó a hablar a los 8 años. Entonces, se empiezan a dar cuenta que estos doctores, que estos científicos, que esta gente que le daba mucho peso al tema del IQ, tenía dificultades para relacionarse con otras personas. Tenía dificultades para poder transmitir lo que ellos tenían en su cerebro y lo que sacaban abajo en las investigaciones. Entonces empezaron a dar cuenta que los mejores gerentes, o los mejores líderes, o los mejores empresarios, no son los que tienen mayor IQ, sino los que combinan su coeficiente intelectual
con algo llamado inteligencia emocional, que es la segunda parte de lo que quiero mostrar aquí. Pero antes de eso quiero que ustedes se pregunten, quiero que me ayuden con la persona que tienen al lado, quiero que le respondan lo que yo les voy a preguntar en base al coeficiente intelectual. Por favor, ¿le puedes decir, entre ustedes dos se pueden decir qué profesión tienen? Ok, ¿lo que estudiaste te gustó desde el principio? ¿Lo escogiste porque te gustó desde el principio? Tercera pregunta, ¿tuviste la oportunidad de que tus padres te paguen los estudios o tú tuviste que salir adelante para pagarte los estudios? Cuarta pregunta, ¿cuánto ha aportado a tu vida personal tu profesión? A tu vida personal, es decir, el ser economista me cambió la vida. ¿Ok? Se lo pueden responder. Entonces miren qué pasa, ¿no? Empiezan a darse cuenta de que el coeficiente intelectual terminaba siendo una limitante y que había algo más. Había algo más. Y ese algo más eran las emociones. Y nadie se había dado cuenta. Imagínense, somos seres emocionales. Reaccionamos de distintas formas por las emociones. Entonces vino un señor que se llama Daniel Goleman. Bueno, vinieron muchos, pero Daniel Goleman fue el que lo hizo comercial. Daniel Goleman y dice, voy a sacar un libro que se llama Inteligencia Emocional. Y el tipo escribe el libro, un libro que no se entiende muy bien al inicio, porque tiene cosas científicas, él es científico, pero después se definen 5 cosas puntuales y ahorita lo vamos a ver. Entonces empiezan a darse cuenta que esas personas, que esos seres humanos tienen una estructura que anhelan el coeficiente intelectual, es decir, que quieren aprender, pero que adicionalmente tienen emociones, que en algunos de los casos les dan o les juegan a favor y en otros casos les juegan en contra. Entonces viene todo el mundo de la neurociencia, ¿no? Tenemos que estudiar más el cerebro porque aquí hay algo, el ser humano en busca de sentido, de Viktor Frankl, ya lo vamos a ver. Entonces, empezaron a decir y a definir que habían 2 hemisferios en el cerebro y que esos hemisferios tenían el lado izquierdo y el lado derecho, y que el lado derecho iba más a la intuición, a la imaginación, al sentido artístico, al sentido musical, y que el lado izquierdo iba más al razonamiento, al lenguaje escrito. Yo tendría que hacer algunos estudios de su cerebro para poder definir a dónde o en qué hemisferio hay más peso, ¿no? Esto ya lo dijo Pedro, un poco las personas necesitan una curva de aprendizaje y luego de esa curva de aprendizaje viene la formación del hábito, que es 21 días, ¿no? Y antes el coach lo que hacía era, ok, si ya hemos descubierto que hay 21 días para que tu cerebro haga un hábito, viene una señora que se llama Louise Hay, que es muy conocida, muy famosa, que ella no es coach, no es científica, no estudió nada, que pasó por unas situaciones de vida súper complicadas y se dio cuenta que el camino era, claro, se dio cuenta en un lugar donde hay 33 millones de habitantes, entonces había como mover esa teoría, ¿no? En Estados Unidos. Y ella, ¿qué dijo? Si tú te dices todos los días frente al espejo que eres bonito, a los 21 días te vas a creer que eres el más bonito del mundo. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes leen la teoría de Louise Hay, inclusive es una teoría que se usa hoy en día todavía. Hay muchos coaches que utilizan el tema de las afirmaciones. No está mal, todo suma. Pero no se basaba ahí o no se quedaba ahí el cerebro. El cerebro buscaba y anhelaba algo más. La persona buscaba y anhelaba algo más, porque esto no terminaba de responder a lo que yo soy como persona, a lo que yo soy como ser humano. Entonces luego de eso, pues, dijeron, bueno, vamos a sacar las inteligencias múltiples. Famoso, esta teoría es famosa en todos los colegios. ¿Qué colegio no tiene el tema de las inteligencias múltiples? Es más, si no la tienen es un pecado, no pongan a sus hijos ahí. ¿Ya? Y este tema de las inteligencias múltiples pues habla de 8 capacidades cognitivas, 8, musical, corporal, interpersonal, lingüístico-verbal, lógica matemática, naturalista, intrapersonal, visual, espacial. Ok, 8 nuevas cosas que se suman que tiene tu cerebro. Y después dijeron, ok, ¿saben qué? Ya nos dimos cuenta que el cerebro es como el Titanic, ¿no? Cuando va como el iceberg donde se chocó el Titanic, que solamente se ve el 10% de tu cerebro, es tu consciente. Aquí está, aquí, en la neocorteza, aquí al frente. Y que la parte de atrás, toda esta parte de atrás, es el subconsciente. Pero ya nos dimos cuenta que el que te domina es el subconsciente, no el consciente. Porque en el subconsciente guardas todos tus recuerdos, todos tus anhelos frustrados que se quedaron ahí,
un sinnúmero de cosas que tú las puedes ver con claridad. No hace falta que hagamos ejercicios científicos para darnos cuenta. ¿Cuántos de ustedes, a través de sus sentidos, por ejemplo, han caminado por algún lugar y de repente huelen algo? Y ese olor les recuerda la sopa de la mamá o la sopa de la abuelita que se hacía, no sé, 15 años atrás. O de repente sigues caminando y cuando caminas ves algo y ese algo te recuerda inmediatamente. ¿Qué capacidad del cerebro para que te recuerde inmediatamente 18 años atrás? Esa es la capacidad y el poder que tiene tu subconsciente. Y es a lo que menos le ponemos atención. Le ponemos más atención al consciente. Las decisiones, los estudios, las cosas que hacemos están más basadas en el consciente. Pero si te estoy diciendo que la parte del cerebro que más tiene es el subconsciente, hay que trabajar también en equilibrar nuestro subconsciente para que esas emociones no se desborden como tal. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cómo era el cerebro, no? Empezó en el cerebro reptiliano, primitivo, luego al límbico y luego ahora el neocórtex, o sea, el hombre pensante. Pero todo nació aquí, en este reptiliano. Y esto es fácil de saberlo, miren. Seguramente muchos de ustedes no sufren. ¿Cuántos han sufrido de estrés? Levanten la mano, por favor. De estrés. No, hay algunos que no te creas. Tienen inteligencia espiritual súper desarrollada. Inteligencia espiritual desarrollada. Este tema de aquí, cuando ya el científico va avanzando, dice, ok, miren señores, hemos identificado que hay una cosita en el cerebro que se llama la amígdala. Y que esa amígdala, chiquitita, como un frijol, es una desgraciada esa amígdala. Porque hace cosas que tú no te puedes imaginar. Y genera situaciones en tu vida como ansiedad o como miedos que tú no puedes sostener, que no puedes explicar. Y este aquí es un gráfico donde la persona ve a esa serpiente, o como que tú estás caminando y de repente ves a un perro que te empieza a ladrar. ¿Qué es lo primero que tú haces? ¿Cuál es tu reacción inmediata? Saltas, corres, te vas para un lado, pero después de un momento, 100 microsegundos, después de un momento, tu neocorteza empieza a pensar, pero es mucho más rápida la amígdala, es mucho más rápido la amígdala. Y después empieza a pensar y se da cuenta que está amarrado el perro, que no tienes por qué preocuparte. Pero tu reacción inmediata es la reacción que genera esa amígdala en tu cerebro, que es del tamaño posiblemente 0.01% del cerebro. ¿Ya? Entonces de ahí que cuando ustedes dicen pensar bien, sentirse bien, pensar mal, sentirse mal, pensar bien, sentirse bien de Rizzo, lo pueden leer, que es un libro de él. Pero nosotros tenemos estos, yo quiero aportar un poco a lo que han dicho mis compañeros, porque ellos ya han dicho algunas cosas sobre el tema del cerebro, pero miren, nosotros tenemos dopamina, serotonina, melatonina, noradrenalina, que son neurotransmisores, ¿no? La melatonina, por ejemplo, a las 6 de la tarde, cuando baja el sol, inmediatamente nosotros empezamos a sentir de manera natural cansancio, sueño, ¿ya? La adrenalina, que es común, que es normal para todos, el cortisol y las endorfinas igual. El cortisol, que es la hormona del estrés, la que complica todo, ¿no? Y que genera un montón de sensaciones dentro del cuerpo. Y las endorfinas, que son las hormonas de la felicidad. Cómete un chocolate negro, tómate un vino, las chicas tómense 3 vinos y están sonriendo un poquito más, están conversando ya un poquito más, las que no se llevaban se empiezan a llevar. ¿Me explico? ¿Ya? O sal a hacer ejercicio. El ejercicio es una fuente de endorfinas fundamental. No necesitas ser el mejor maratonista del mundo. Sal a caminar media hora todos los días y vas a ver cómo te cambia la vida y muchas cosas en el tema de endorfina. Entonces, una vez que he visto esta parte neuroconsciente, vienen las teorías donde ahora sí nos dimos cuenta cuántas emociones tiene la persona o qué tipo de emociones tiene la persona. El miedo, la alegría, díganme si alguien no la tiene, estas emociones, ¿no? La alegría, la tristeza, la ira, el asco y la sorpresa. Me gustaría saber cuál de estas emociones, yo les pregunto a ustedes para que se pregunten ustedes internamente, cuál de estas emociones las gobierna. ¿Cuál de esas emociones los gobierna? Si ustedes me dicen que la alegría, genial, pero casi siempre en las evaluaciones que se hacen y en el trabajo que se hace con la gente, lo que persevera es la ira. Es la ira. ¿Y saben por qué?
Claro que saben por qué. Estamos agitados, con un montón de cosas encima, tenemos muchísimas responsabilidades, cuentas que cumplir. Entonces, ¿dónde hay tiempo para mí? ¿Dónde hay tiempo para mi familia? ¿Dónde hay tiempo para las cosas básicas de la vida? Estamos o pasamos más tiempo pensando o haciendo que siendo. ¿De acuerdo? Entonces ahí viene la inteligencia emocional y dice, señores, hay 5 cosas en las que ustedes tienen que trabajar para decir que tienen inteligencia emocional y que se desarrolle esa inteligencia emocional. La autoconciencia. Ser consciente de lo que sentimos y de cómo nos afecta. La autorregulación, capacidad de manejar las emociones propias. La automotivación, a través de la focalización en nuestras metas y no en las dificultades. La empatía y la habilidad social o esta capacidad que tenemos ahora de relacionarnos en este shared networking. Díganme quiénes de ustedes tienen las 5 características desarrolladas. Levanten la mano, por favor. Seguramente que hay otro Daniel Goleman, a ver. Ni Daniel Goleman las tiene desarrolladas las 5 características. Pero son básicas e importantes para regular las emociones. Y si tú aprendes a regular tus emociones, vas a tener mayor o mejor calidad de vida, porque no son tus emociones las que te van a gobernar en el momento de tomar decisiones importantes en tu vida. Aún así, con todo lo que hemos visto, todavía no hay una respuesta fundamental al ser humano. Entonces, de repente los neurocientíficos dicen, señores, ya sabemos cuál es la única parte del cerebro que puede ayudar a contrarrestar ese cortisol, esos miedos, esa situación que genera la ansiedad y la depresión, que es la nueva enfermedad del mundo, la ansiedad y la depresión, es el hipocampo. El hipocampo genera la normalización y es la única parte del cerebro que se amplía o se reduce si tú le ayudas. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese hipocampo crezca? Miren qué paradójico esto. Tenemos que hacer ejercicio. Tenemos que tener buenas relaciones, es decir, si pasamos todo el tiempo con gente tóxica, vamos a tener la capacidad de absorber esa toxicidad desde nuestro cerebro y se va a pasar a todo nuestro cuerpo y en algún momento vamos a tener alguna enfermedad, más allá de todo lo que nos decimos, pues, ¿no? Porque es verdad que nos pasamos juzgando a nosotros mismos y nos pasamos dando duro a nosotros mismos en vez de ver las virtudes, los dones que nosotros tenemos y los que podemos dar a los demás. Y miren esto, la meditación, la oración contemplativa. La meditación y la oración. ¿Qué significa la meditación y la oración? La paz de la mente. La paz de la mente. Aprender a parar tu mente, que todo el tiempo está llena de 1000 cosas. Aquí mismo, solamente viendo esta sala. Ustedes están viendo a un montón de personas, están viendo luces, están viendo publicidad de todo tipo, están viendo al que les habla, están viendo las diapositivas. Aquí hay una cantidad de información tremenda para su cerebro. Y la oración, el momento de encuentro contigo, el momento de encuentro personal, es lo que hace que tú puedas trascender. Y eso es definido hoy como la inteligencia espiritual, algo que fue creado hace más de 2000 años o más, para los que no son creyentes, o más. Inteligencia espiritual relaciona el espíritu y la materia, se ocupa de la trascendencia, de lo sagrado, de los comportamientos virtuosos, el perdón, la gratitud, la humildad, la compasión. ¿Cuántos de ustedes piden perdón? ¿Cuántos de ustedes dejan que les pidan perdón? ¿Cuántos de ustedes sueltan el peso que tienen encima de sus espaldas? ¿Cuántos de ustedes agradecen? Los que son creyentes cada vez que van a misa o cada vez que se sientan un ratito a pedirle al Señor, que por cierto lo hacemos cada vez que pasamos por situaciones difíciles, en la mayoría de los casos, no estoy generalizando, pero en ese momento ¿qué haces? Pedir, 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 pedir. ¿Cuándo agradeces? ¿Cuándo le agradeces a tu familia? ¿Cuándo le agradeces a tu esposa? ¿Cuándo le agradeces a tu esposo? ¿Cuándo le agradeces a tu vida? ¿Cuándo le agradeces a tu cuerpo? Porque hasta tu cuerpo le estás metiendo cosas que no corresponden. Y tu cuerpo te aguanta. Entonces, sobre esta inteligencia espiritual,
las últimas 3 diapositivas son claves para terminar de entender este tema, porque no hay mucho tiempo, pero les quiero pedir un favor, otro ejercicio, hagamos otro ejercicio. Con la persona que tienen al lado, quiero que le pongan su mano en el hombro. Su mano en el hombro, ¿ok? Y la otra persona en el otro hombro de la otra persona, por favor. Su mano en el hombro de una persona y la otra persona. Tienen que ser 2 personas, dos personas. Puedes hacer tú el ejercicio con Giancarlo para que esté completo. Dos personas, que nadie se quede sin la otra persona. Así no, más bien Pedro y Carlos, o Pedro y Alberto, y eso, exacto. 2 personas, dos. Y quien no esté, por favor, relaciónese con la otra. Ok. Eso, perfecto. Quiero que sí, así. Ahora, tú también ponle eso a Pedro, perfecto. Quiero que cierren sus ojos. Por favor, cierren sus ojos. Cierra sus ojos un momento. Y quiero que pienses que la persona a la que le estás poniendo la mano en el hombro eres tú mismo o tú misma. Tú mismo o tú misma. Entonces quiero que le digas a esa persona a través de tu cerebro qué es lo que quieres para ella o qué es lo que quieres para él. ¿Qué es lo que quieres para ella? ¿Qué es lo que quieres para él? Eres tú mismo, eres tú misma. ¿Qué es lo que quieres? Bendícelo. Transmítele la mejor de las ondas, como dirían. Ahora, a esa misma persona la vas a perdonar. La vas a perdonar. Y la vas a perdonar de corazón. Y en este momento se te van a venir a la mente seguramente muchas personas que han pasado por tu vida y que te han hecho daño. No importa. Lo más importante es perdonarte a ti mismo. Entender que esa persona que estás tocando es única e irrepetible. No tiene otra persona igual. Ahora suéltala, libérate de la carga, déjala. Y les pregunto yo, díganme si alguno de ustedes le pudo pasar en su pensamiento algo malo a su misma persona que era la otra. Nadie, ¿verdad? Nadie. La respuesta es que cuando tú basas tu análisis en algo que basa más allá de ti mismo, que es una respuesta espiritual que no te la puede dar la inteligencia pura, que tienes que abrirte a nuevas posibilidades, a esas posibilidades donde te hace trascender, donde te hace ir de fondo. Entonces vienen personas como estas, ¿no? Como Cyrulnik y Frank, austriaco y francés, que estuvieron en la guerra, en el Holocausto. Entonces este hombre viene y dice, ok, el hombre en busca de sentido, y este hombre que es uno de los padres de la resiliencia. Pero los dos pasaron por una situación súper complicada. Este hombre obviamente se salvó de miles de personas, fue el único que se salvó metiéndose debajo de la camilla de una mujer que estaba ya pasando por una situación difícil, es decir, ya le iban a descartar pues se estaba muriendo, y así se salvó de 6 años. Y Frank, o Víctor Frank, que es un austriaco, también se salvó de los pocos, eran 2 o 3 de los que se salvaron de miles en ese holocausto. Y ellos pudieron ser otros Hitler después de haber visto tanta miseria humana, pero no fue así. Este creó la teoría de la logoterapia, que es el sentido que tiene una persona, y cuando encuentra ese sentido en la vida y se aferra a ese sentido, no hay nada que le pueda cambiar su camino, sus valores, su integridad, nada, absolutamente nada. Y este señor de acá empieza a generar todo el tema, la corriente fuerte del tema de lo que hoy conocen como resiliencia, que hoy se conoce de muchas formas, pero es la capacidad, básicamente es la capacidad de superar la muerte de una persona o de un ser amado, o la capacidad que tiene una persona de salir de una situación extremadamente difícil, que pone a prueba mente, cuerpo y espíritu como tal. Y por supuesto, estas teorías de estos grandes científicos de hoy, ¿dónde las han visto antes? ¿Dónde las han visto antes? Este es Pablo, o Saulo, como le decían en su momento, el que se cayó del caballo, el que perseguía a Cristo y después
se convirtió en lo que ya sabemos. Aquí no hace falta ser creyente. Este es otro científico del camino. Así como lees las frases de ciertos científicos, lees las frases de este señor y te vas a encontrar con eso. ¿Cuántas veces has pasado por una situación difícil en tu vida? ¿Cuántas veces has pasado por un momento muy complicado? Yo he pasado por un trastorno de ansiedad generalizado durante 9 años. Es una situación sumamente compleja, difícil, pero lo único que te saca adelante, por supuesto, es el amor de tu familia, pero fundamentalmente es esto. Cuando tú dejas de creerte tus fuerzas y dejas que la gracia actúe. Mi gracia te basta, pues mi fuerza se realiza en tu flaqueza. Cuando tú eres frágil, yo soy fuerte en ti. Si tu fortaleza, o tú te crees todo, o te crees fuerte por todo, o tú crees que vas a poder con todo, o tú crees que nunca vas a tener algún problema en tu vida, entonces nunca te das cuenta de tu humanidad. Y es tu humanidad lo más importante para poder tener inteligencia espiritual. Una persona inteligente espiritualmente se va en contra de la inteligencia emocional y del coeficiente intelectual. Una persona inteligente espiritualmente es una persona que se reconoce frágil, que deja que entre en él algo más de lo que su pensamiento y su mente limitada puede ver. Entonces, cuando empiezas a cerrar tus ojos y dejas de hablar, te empiezas a dar cuenta que hay algo en el fondo de tu corazón que anhela más. Pero estas cosas nos bloquean: el desorden interno, el ego, la soberbia, la vanidad, el activismo. Claro, yo me valoro porque hago 1000 cosas, pues. 1000 cosas, yo tengo 4 trabajos, estoy en 1000 cosas al mismo tiempo, yo soy una persona súper valiosa. ¿Qué sería de la humanidad si yo faltara? Porque yo soy el súper. Señores, al día siguiente que ustedes salen de esa empresa ya está el otro ahí. Rey muerto, rey puesto. El rey se muere y al día siguiente ya su hija es rey. ¿Me explico? Es reina. O sea, por favor, ¿y cuánto pasó de su tiempo centrándose en lo máximo que son, en aumentar ese ego, esa soberbia, esa vanidad, ese activismo, esa cantidad de hacer cosas? ¿Y cuántas cosas se nos pasaron de la vida por permitirnos estar más haciendo cosas que siendo personas? Los bloqueos al amor, los bloqueos a la sonrisa, a la esperanza, la necia razón. Todos queremos tener la razón. Todos. La realidad versus las exigencias. Pero lo importante es volver a los principios básicos. La trascendencia, lo sagrado. Tú eres sagrado. Entender que tú eres sagrado, que tu cuerpo es sagrado, que tu mente es sagrada, que tus actos valen y que valen mucho. Los valores profundos y fundamentales. ¿Cuánto de esto hemos vivido en este país, por Dios? La porquería y la suciedad de la corrupción está en cada esquina. Pero tú tienes cerebro, tú tienes una inteligencia por dentro en la que puedes decidir si seguir ese camino o no seguir ese camino. Y probablemente te cueste plata, te cueste tiempo, te cueste amigos, te cueste un montón de situaciones. Pero hay algo interno que se llama conciencia, que va a estar en paz y que esa paz se va a conectar con lo espiritual, porque lo que haces en vida sí tiene eco en la mortalidad. Y eso no lo digo yo, eso lo dice Gladiador en la película. ¿La han visto o no? Ok, síganla porque es una película súper interesante. Visión que va más allá de mí mismo. La visión que va más allá de mí mismo es poder servir a los demás. Servir a los demás, pero arranca por servirte a ti mismo. Arranca por imitar a una buena persona que eres tú mismo, porque eso es tácito, está en la persona. Nadie nace con maldad en este mundo. El perdón que libera, la gratitud, la humildad, la compasión, la coherencia entre lo que somos y lo que decimos ser.
este tema de la compasión, que lo hablamos desde hace mucho tiempo, desde la época de Jesucristo, al cual yo admiro, más allá de cualquier ilustre, célebre, científico, experto y todo, hay palabras que tienen tanto sentido, pero tanto sentido de fondo, que hoy se vuelven a dar. Miren, este tema de la compasión por una persona o por otra. Este libro, Sentirse Bien, es un bestseller de David Burns, que es un psiquiatra especialista en el tema de depresión, que es la nueva enfermedad. Pero vuelven a los valores fundamentales. Y esos valores fundamentales solamente se dan cuando sales de la prisión más fuerte que tienes tú. Y la prisión más fuerte es un corazón que se cierra a nuevas posibilidades. Si tú eres capaz de ponerle la mano al hombro a una persona y transmitirle lo mejor de ti a la otra persona, ¿por qué no eres capaz de amarte a ti mismo y de darle a los demás ese amor, en vez de cerrarte en un mundo que solamente te hace daño y que no te hace daño solamente a nivel mental, sino que rompe tu parte espiritual y termina siendo un problema en tu parte física también? Entonces, la peor prisión es un corazón cerrado. Esto es parte de mi vida, miren, que se los quería compartir. Yo no puedo pararme aquí a transmitirles las teorías científicas que se ven hoy día o hablarles de inteligencia espiritual si no viviera ese valor. Si no viviera ese valor con los más necesitados. Si no viviera ese valor con mis trabajadores. Si no viviera esos valores con mi familia. Esto es una capillita que tenemos en la casa. Si no viviera ese valor con los jóvenes, si no viviera ese valor del servicio, créanme, no cambiaría un solo día de mi vida por muchas oportunidades que he perdido de ser vicepresidente de alguna institución, de quedarme viviendo en España como después de mi maestría y tantas cosas que pudieron haber sido mejor. No cambiaría ni un solo día de mi vida por esas sonrisas y ese salario emocional que tienes ahí que no te lo puede dar nadie. No basta solo con aprender, hay que ser. Y no hay nada más importante que la estructura que tú llevas por dentro. Y esa estructura es espiritual. Espiritual antes que emocional. Y antes que emocional, coeficiente intelectual, es pensante también. Entonces, señores, vuelvan a la base. ¿Cuál es la base? Dios. ¿Quién eres tú? Respóndete ahora. Empieza por decirte que eres un ser espiritual. Y que ese ser espiritual tiene un fondo y una luz que lo vas a ver en esas mediciones que decía Pedro lo vas a ver electromagnéticas, ¿no? ¿Qué campo electromagnético le puede ganar a Dios en tu corazón? Por Dios, eso es un brillo pues que sale de tu cuerpo de una manera impresionante, que no necesitas nada más que enfocarte en ti. Y adentro, aquí, te vas a encontrar con quién eres y te vas a encontrar con quién te creó. Así pues que nadie venga a ti sin sentirse mejor y más feliz. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Pero todos los días se puede ser mejor. Muchísimas gracias.